somos de aquí decimos que es una ciudad moderna. Dicen que fue trazada por ingenieros que trazaban las vías férreas, ingleses al parecer. Entonces es una ciudad que, por lo menos el centro de la ciudad, sí es muy bonita, son calles anchas, calles de 2 avenidas y todas cuadraditas. Entonces la describo como una ciudad, sí, más o menos moderna, no colonial, como por ejemplo la ciudad de Tlaxcala, pero sí una ciudad, un lugar muy agradable para vivir. Estamos en el estudio de fotografía Fotoregis. Acá se hace fotografía desde hace muchos años. Este lugar lo fundó mi abuelo. Es el primer estudio de fotografía aquí en la ciudad. Muy probablemente los primeros recuerdos que yo tenga hayan sido más o menos como por el 82, 83, 84, no sé, esos años. Que yo era un chiquillo y que venía aquí acompañando a mi papá. Y entonces me impresionaba ver la gente que se amontonaba allá afuera, ¿no? O sea, era gente... Porque había aparte una situación. La fotografía era muy lenta, el proceso fotográfico era muy lento. Entonces, para entregar una... Todavía hay gente muy grande que lo recuerda. Para entregar una foto infantil eran 7 días de trabajo, ¿no? O sea, te tomabas foto hoy y te entregaban en 7 días tus fotos infantiles. Entonces... Aparte de todo ese proceso que se tenía que hacer, era el único estudio fotográfico aquí en la ciudad, entonces pues la gente siempre estaba ya haciendo filas, esperando su trabajo, ¿no? Entonces eso yo lo recordaba, por supuesto. Aparte de eso, pues el laboratorio fotográfico, jamás a los que tuvimos oportunidad de trabajar o de presenciar el proceso fotográfico en el laboratorio antiguo húmedo, pues jamás se nos va a olvidar entrar a oscuras, con luces muy tenues, ¿no? Y el olor a revelador, el olor a los químicos, pues siempre es algo que jamás vamos a olvidar, ¿no? Y siempre lo vamos a presumir y a recordar de manera muy romántica, ¿no? Entonces, sí, 2 cosas muy probables son las que tengo muy grabadas, que es la cantidad de trabajo que había en aquel entonces y pues estar en el laboratorio fotográfico. Estudié diseño gráfico. Hubo, por eskimolo, algunos años en los que solo me dediqué al diseño gráfico y en ese momento dejé la fotografía. Recuerdo que fue muy curioso porque estuve viviendo fuera de aquí y regresaba yo acá. Regresé con un poco de equipo, un poco de dinero y entonces me instalé. Le dije a mi papá, oye, ¿me dejas instalarme? Voy a estar un tiempo acá. Había tenido algunas experiencias antes, no de fotografía, antes, en los años inmediatos, sino de diseño. Sin embargo, todo eso me iba a ir preparando para lo que seguía, que era estar acá. Y en el primer momento que tuve más dinero, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Tenía yo muchas ganas de comprar una motocicleta. Y estaba en ese rollo. Sin embargo, me subí a la motocicleta y pues me dio un poquito de terror porque era una motocicleta de camino. Y entonces dije, no, ese dinero es para fotografía. Entonces ese momento fue en realidad el parteaguas. Yo crecí en cuna de fotógrafos. Sin embargo, pues al principio yo renegué un poquito de acercarme al estudio. Pero la fotografía me llamó. Entonces yo hacía mi fotografía afuera. Al principio no me acercaba mucho aquí con mi papá, con mi abuelo. Tanto así que fui a dar, por ejemplo, estuve en el curso de la Casa de la Cultura aquí en Epizaco, en el taller de fotografía. Fui uno de los iniciadores de la Casa de la Cultura aquí en la ciudad. Ahí empecé quizá a valorar un poquito más la fotografía, ¿no? A tomarla un poquito más en serio. Y entonces venía yo en las noches, cuando aquí ya habían terminado de trabajar, y todo lo que terminaba yo retratando avanzaba aquí en las noches. Se iba mi papá, me dejaba, me confiaba todo el estudio y empezaba yo a trabajar el proceso fotográfico en el laboratorio del estudio. Y entonces empecé a hacer algo que tal vez hago un poco más que lo hizo mi papá o mi abuelo, que es los eventos fuera de estudio. Y entonces empecé a hacer eso y mi papá trabajaba acá
yo fuera de estudio y los dos juntos acá también. Antonio Hidalgo Montiel es el fundador del estudio. Él empieza alrededor de 1930. 10 años después se casa con Mercedes Ballina, que se integra al estudio junto con él. Mi abuelo, aparte de ser fotógrafo, de haber sido fotógrafo toda su vida, también fue, por ejemplo, ciclista y promotor ciclista en la ciudad. Él hacía los fines de semana, hacía carreras ciclistas aquí en la ciudad, cerraba calles, compraba trofeos y convocaba, ¿no? Y entonces los niños venían, yo participé muchas veces, hacíamos carreras así de una calle a otra, por categorías, pues por edades, ¿no? No importaba qué bicicleta trajeras, la cosa que quisieras participar. Entonces mi abuelo también fue alpinista. Mi abuela tiene reconocimientos como la primera alpinista en el estado, porque también ella iba con mi abuelo a subir montañas. Ella subió, me parece que el Iztaccíhuatl, del Popocatépetl. Personajes, súper personajes, mis abuelos. Juan Joel Hidalgo Ballina decía como una broma que él había nacido en una cubeta de revelado, porque pues es el tercer hijo de los señores Antonio y Mercedes, y él estudió sin terminar ingeniería civil. Después se integra en 1974 ya oficialmente al estudio. Don Antonio se dedica a la toma de fotografías y Joel se dedica al laboratorio. Y él aprende a hacer todo el trabajo de iluminar fotografías, limpiarlas con aceite de linaza, después aplicar color, ya sea totalmente a la ropa o pequeños detalles. En ropa de novias la ropa queda blanca, entonces hay pequeños detalles para hacerlo más notorio todos los detalles. Iluminar caras, ojos, el cabello, la decoración, todo se tenía que colorear con óleo para que cambiaran totalmente a color de cómo estaban, porque inicialmente se encontraban en color sepia. Mi papá vino a hacer algunos cambios. Él vino a meter, por ejemplo, la fotografía a color, empezó a hacer ampliaciones a color, cosa que fue súper difícil en su momento. La situación de temperaturas, recuerdo que él me platicaba y trabajaba aquí hasta la madrugada con tal de sacar una ampliación de una boda. Era súper difícil porque era todo a mano, ¿no? Y tenían que tomar temperatura de los líquidos. Entonces a mi papá le tocó una parte del estudio muy delicada, por ejemplo, que era cuando empezó a integrarse la fotografía a color en el estudio. Y pues mi abuelo súper orgulloso de mi papá de que haya tenido un hijo que siguió con el estudio, ¿no? Sí, porque mi suegro era muy escrupuloso con el trabajo y siempre quería que la persona que lo hiciera fuera una persona que estaba totalmente capacitada. Y cuando él supo que mi marido lo hacía, pues se asombró porque le dijo, es que yo no suponía que pudieras hacer ese trabajo totalmente tú. Acá se ha hecho fotografía desde entonces, han pasado tres generaciones, soy la tercera generación, y han pasado muchas cosas, ¿no? Por aquí han pasado muchísimas caras, miles, no lo sabemos, no sabemos cuántas caras han pasado por acá. Entonces, pues ha habido muchas cosas por acá. También se ha retratado, digamos, el crecer y desarrollo de una ciudad, ¿no? Porque finalmente este estudio ha crecido a la par de la ciudad, ¿no? Entonces, gran parte del acervo que hay acá, pues es parte de todo el desarrollo de esta ciudad.
El acervo que tenemos es desde 1929, se conservan negativos a tamaño 6 por 9 centímetros. Eso es a través de todo el tiempo que se trabajó en blanco y negro y también fotografías iluminadas con óleo. Tenemos guardados negativos en todos los tamaños, desde el más pequeñito, que fue 4 por 5, hasta 13 por 18. También tenemos negativos en cristal, tamaño carta, que fueron muy interesantes. Claro, están un poquito dañados por los años, pero sí se conserva. Creo yo que tenemos pues unos 500,000 negativos, porque al ir cortando, pues se va haciendo una cantidad mayor. Lo dividimos, tenemos 2, lo dividimos, tenemos 4, lo dividimos, tenemos 8, hasta 16 por hoja. Y cada caja venía de 500 hojas, entonces hagamos cuentas y son muchos negativos por cada caja que tenemos. Y tenemos cajas por cada mes de todos estos años. Es una buena cantidad. Tenemos gran parte del acervo aquí a la mano. Por darte un ejemplo, una ocasión vino una persona y en eso ella voltea y recuerda, ¿no? Y dice, acá me tomaron mis fotos de boda, ¿no? Y le digo, qué bien, le digo, ¿hace cuánto? Y me da la fecha. Y al darme la fecha, yo dije, esas las tenemos más o menos a la mano. Y entonces volteo y a esta chica Diana que nos ayuda, le hago señas sin que se diera cuenta la clienta. Y entonces entra, las localiza y antes de que le entregara yo la copia, sale con su sobre de su boda. Cuando se las enseñé, la señora se puso a llorar. Y me dice, tiene una semana que falleció mi esposo. Entonces, el acervo fotográfico es importante, dijo, de una manera impresionante. En ese momento la señora se murió de felicidad, nos compró todas las pruebas que quedaban y nos dijo que iba a regresar para hacer algo más, ¿no? Pero eso es algo que mi abuelo dejó súper enseñado, que el acervo, el archivo, se tiene que guardar. Cada foto que se toma del estudio, cada foto que toman nuestras cámaras, se tiene que archivar, ¿no? Porque eso es algo que nos define a nosotros como estudio. La gente viene, puede darnos su fecha de su boda o de sus 3 años o algo. Puede ser de 1940, 50, 60 y tenemos el archivo bien guardado y es algo muy importante para nosotros. Es para mí una preocupación el conservar en buen estado todos estos negativos. Los negativos blanco y negro se han conservado mucho mejor que los siguientes negativos. Tal vez no se tuvo la calidad que tenían los primeros, porque sí los hemos preservado con el mismo cuidado y con el mismo manejo, pero aún así hay algunos que sí se han deteriorado. Mi mamá, pues muchos años estuvo aquí. Actualmente ya, pues se la pasa un poco más descansada en casa, pero ella estuvo aquí con mi papá hasta apenas hace 5 o 6 años, seguía aquí en el estudio. Entonces mi mamá también tiene su mérito. Ella por ejemplo, le tocó también estar digamos, como administrativo en el tiempo que mi abuelo seguía aquí. Entonces, cuando mi abuelo y mi papá estaban acá abajo en el estudio, allá arriba había un pequeño despacho que era mi mamá quien lo llevaba. Yo llegaba a tomar fotografías y en el laboratorio podía revelar, recortar, poner en sobres y básicamente estar en mostrador. Yo atendía las notas, hacer notas, entregarme la mercancía que compraban los clientes o entregar las fotografías que se habían hecho para ellos. Entonces, pues vaya, todos han puesto su granito de arena, todos han hecho su trabajo y cada quien tiene su mérito.
El señor Antonio Hidalgo Montiel, fundador del estudio, estuvo mirando varios nombres y se decidió por Regis y le puso Fotoregis inicialmente. A través de los años lo modificó a Estudio Fotoregis. Hubo un tiempo en que fue Regis Estudio Digital, como ahora se encuentra el nombre oficialmente. Aquí lo que sucede es que a los tres nos tocó una etapa completamente distinta. Y entonces los tres hemos vivido, digamos, una parte de la revolución o los cambios que ha habido en la fotografía. Digo, mi abuelo le tocó el inicio de la fotografía, donde incluso hay por ahí, ya verán, hay fotografías muy interesantes de donde se nota que él está haciendo sus propios químicos, ¿no? Él le tocó esa parte donde eran alquimistas prácticamente los fotógrafos. Mi papá, por ejemplo, él trajo el aporte de la fotografía a color. Él le tocó mucho batallar con la fotografía a color en laboratorio, ¿no? En laboratorio manual, ¿no? No de máquina. A mí me toca la etapa de integrar todo este rollo digital en la fotografía, ¿no? A mí me toca dejar el rollo por la memoria, ¿no? Me toca el Photoshop, hacer cambios en computadora, ¿no? Entonces, esa es la parte que me tocó a mí, pero no es menos de lo que hicieron tanto mi padre como mi abuelo, ¿no? Ese pequeño espacio lo imaginé. Sucede que iba a cumplir 50 años el estudio, el negocio, y mi suegro me platica y me dice, lástima que la situación no está muy favorable. Después yo hablé con mi esposo y le dije, oye, tu papá me platica esto. ¿Qué podemos hacer? En el aparador pequeño que tenemos, podríamos poner sus cámaras desde la primera que tiene, ir poniéndolas y hacerle una memoria de los años que ha sido fotógrafo, de los equipos que ha comprado. Entonces decidimos que se hacía muy oculto a él porque queríamos darle una sorpresa. No, pues fue un momento muy, muy bonito, muy romántico. Mi abuelo tardó varios minutos viendo su equipo en un aparador, ¿no? Porque aparte tiene ahí la leyenda de cada equipo. Pues fue un éxito rotundo, un éxito rotundo. Mi abuelo pidió que se quedara ahí ese equipo. Hay una foto donde está el señor Antonio parado junto al aparador y está pues entre pensativo y emocionado porque él no esperaba que hiciéramos algo así, porque él guardaba muy celosamente todo su equipo bajo llave y se supone que nadie sabíamos ni dónde estaba la llave y no, mi esposo sabía todo y alguna vez a alguien de mis cuñadas y a mí nos había enseñado algunas cámaras y nos había dicho cómo se trabajaba con ellas. Esa vitrina, ese museo, nunca está apagado. O sea, generalmente es la luz que siempre está prendida, ¿no? Es como un hábito en mí, es como dejar que mi abuelo ande por acá, ¿no? O sea, es algo muy bonito que esté ahí el museo. Y me recuerda lo importante que es el estudio, ¿no? Y toda la historia que tiene. Es bonito tenerlo presente porque es tener presente la historia del estudio. Para mí que la familia, pues la familia, afortunadamente, antes de ser fotógrafos o cualquier otra cosa, tanto mi abuelo como mi papá, en realidad ellos han sido un gran ejemplo, un gran ejemplo. Mis abuelos tuvieron un matrimonio muy, muy bonito, súper amorosos y tuvieron una familia bastante grande, ¿no? De la que también, curiosamente, de 10 hijos, casi todos han permanecido juntos con sus familias. Entonces,
tremenda, el ejemplo que nos dio mi abuelo y toda su familia, mi papá súper amoroso con mi madre, entonces la familia para nosotros siempre ha sido como un gran pilar, un gran ejemplo y como la primera razón por la que trabajamos, ¿no? Independientemente a lo que nos dediquemos todos, ese es el ejemplo que nos han dado aquí, ¿no? Entonces la familia para nosotros es primero. El que se ha interesado más por la fotografía es Joel. Y sus hijas aún son pequeñas, pero yo espero que alguna de ellas le llegue a interesar. La mayor ya le comienza a interesar un poco. Y la mediana, que sí le gusta, pero aún es pequeña, porque ella tiene 10 años apenas. Pero sí les interesa y vienen y están con su papá y se involucran en lo que él está haciendo y atienden a los clientes. Les gusta estar aquí. Espero que sí les llegue a interesar. Pues muy orgulloso de pertenecer a esta familia, tanto a mi abuelo, mi abuela, mi papá y mamá, todos han sido una piececita de este rompecabezas y me encanta dedicarme a la fotografía, ser quien soy y esto es gracias a ellos, ¿no? Digo, estamos a punto de cumplir 100 años, entonces es una empresa muy hermosa que tiene toda una historia y que ojalá siga adelante, ¿no? Digo, yo todavía tengo para rato, ojalá tenga un chorro de pila para seguir adelante y después de mí, sí, pues las cosas pueden pasar y ojalá sea así. Soy Joel Hidalgo Tolentino, tengo 49 años, soy fotógrafo y diseñador gráfico y soy la tercera generación en este estudio de fotografía. Soy Ana María Tolentino García y pertenezco a la segunda generación de Estudio Fotoregis